Bueno, Primera de Juan, vamos a abrirla y retomamos cómo lo dejamos la semana pasada para hablar hoy de los testigos de Jehová, ¿vale? Nosotros más o menos terminamos la semana pasada, ya introdujimos la primera clase, ¿os acordáis? Los grupos místicos, lo que es el misticismo, más bien. Y en concreto hablamos de los grupos gnósticos la semana pasada. Y vimos que ellos hacen mucho hincapié en la experiencia interior del hombre para llegar a tener un contacto directo con la divinidad, con Dios. Habían grupos de estos que se hacían llamar cristianos y que estaban surgiendo desde dentro de la Iglesia, y eso básicamente es lo que motiva a Juan a escribir su primera epístola, para contrarrestar la confusión, el desánimo y las falsas enseñanzas que estaban sembrando en la Iglesia. Por eso tenemos la primera epístola de Juan. Vimos que Juan no se perdía en presentaciones ni nada de eso, sino que directamente iba derecho al grano. Y entonces ya nos ponía un poquito sobre antecedentes. Al leer su epístola por encima, extrajimos en un capítulo, en otro capítulo, en otro que fuimos recorriendo, diversos puntos que nos daban una serie de pistas para entender qué es lo que estaba pasando en la Iglesia en el primer siglo. Y si habéis hecho un poquito los deberes, que digo yo, habréis meditado delante del Señor y daos cuenta cómo hay algunas cosas que se reproducen en la Iglesia en nuestro tiempo, de las que ocurrían en el primer siglo. Y esa es la pertinencia que tiene realmente la primera epístola para nosotros. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer con las clases que estamos compartiendo. ¿Veis cómo Juan enseguida lo que hace es, en vez de empezar por el hombre, como hacían los gnósticos, que predicaban la gnosis era conocimiento, ya lo vimos, eso era el conocimiento, la gnosis era lo que salvaba para estos grupos. Sin embargo, Juan lo que hace enseguida es dirigirnos a Dios, en vez de al hombre, a Dios. Por eso él empieza enseguida hablando del verbo de vida. En el primer capítulo, ya el primer versículo, enseguida empieza hablando de lo que hemos oído, lo que hemos ahora oído y palpado y todo eso os anunciamos tocante al verbo de vida. Versículo 1 estoy. Lo que era desde el principio, que no me saliera la frase. Lo que era desde el principio no tiene nada nuevo que aportar, como hacían los grupos gnósticos. Bien. Y enseguida, nosotros estuvimos reflexionando en torno a este contexto del principio de la epístola, y en concreto vimos que hay un versículo, que es el versículo 3, en la segunda parte sobre todo: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también tratábamos de hacer una serie de reflexiones en torno a esta gloriosa manifestación que el Señor nos da en su palabra, el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino a salvarnos. No es a salvarnos sencillamente, si me permitís la expresión, sino que la salvación tiene un propósito, y es el de tener verdadera comunión con Dios. Por tanto, no es un poco contradictorio, por no decir mucho, es una forma de hablar, es realmente contradictorio pensar que uno es salvo, y sin embargo obviar lo que es la vida de oración y la vida de comunión con Dios. Un verdadero creyente no puede ser creyente si no tiene realmente una comunión con Dios, porque ese es el sentido que nos da Juan aquí, nada más empezar su epístola. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estos grupos gnósticos lo que hacían era decir que tenían comunión con Dios, pero ya vimos, había distintos grupos dentro de los gnósticos, pero en concreto ellos básicamente relegaban todo lo que es la relación con el prójimo, la relación con el mundo de la materia, digamos, porque eso era malo para ellos o carecía de importancia. Lo que realmente era importante era el conocimiento. Entonces negaban una serie de doctrinas que nosotros estuvimos desarrollando, ¿vale? Y hasta ahí más o menos nos quedamos. Hoy vamos a seguir un poquito en el contexto del principio de la epístola, y os voy a leer, o tiene alguno así, una voz así potente que pueda leer. Gabriel, ¿tú te animas a leer? Así es que no solo hablo yo, ya sé que os gusta mucho mi voz, pero seguramente la de Gabriel será mejor. Me gustaría que leyeras en el capítulo 1, a partir del versículo 5, que es más o menos donde nos quedamos. Ahí es donde Juan nos dice que Dios es luz, y hablábamos de la santidad de Dios. Pero me gustaría que leyeras hasta el capítulo 2, versículo 2, ¿vale? Más o menos. Más o menos el contexto lo conocemos, por eso vamos a parar ahí mismo, por no leer toda la epístola, que si no, que sería lo ideal. Pero venga, del 5 al capítulo 2, versículo 2. Y me gustaría que estuvierais atentos, como si fuera la primera vez que la oís. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y
andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vale, hasta ahí lo podemos dejar, ¿eh? No sé si os habéis estado en la onda de lo que leía Gabriel, pero nos sirve un poquito para enlazar lo de la semana pasada y continuar. Ahora, después de hablar de que Dios es luz, y eso hace referencia sobre todo a la santidad de Dios, como estuvimos viendo la semana pasada, ha empezado hablando de Dios, ahora pasa a hablar del hombre, Juan. No se olvida la Biblia de hablar del problema que tenemos frente a Dios. Cuando nos encontramos a un Dios que es santo, resulta evidente que nosotros tenemos un problema, que además interrumpe nuestra comunión con Él, incluso en el creyente puede ocurrir. Por eso también tiene sentido esta epístola, porque de hecho ya veíamos, la primera clase está dirigida a nosotros, a los creyentes, ¿eh? Y hay un peligro serio, y es el que se pueda interrumpir nuestra comunión con Dios. ¿Y qué es lo único en el mundo que puede interrumpir nuestra comunión con Dios? El pecado, como ha estado leyendo, ¿vale? Bien, acerca de la doctrina del pecado, que es lo que podíamos reflexionar un poquito hoy, pues podríamos sacar cualquier secta, pero yo he elegido, por ejemplo, y por ser quizá la secta de mayor éxito en nuestro país, en nuestra ciudad, de los que más hay dentro de las sectas, y en nuestro país son los Testigos de Jehová, que todos habréis oído hablar de los Testigos de Jehová, y no sé hasta qué punto conocemos las doctrinas que ellos tienen, porque ellos son una secta y por qué arrastran a tanta gente. Quizá una de las sectas más sutiles que yo he conocido a la hora de prepararme el material que comparto ahora con vosotros es justamente la de los Testigos de Jehová. Y además es muy difícil que no conozcamos a alguien que no sea de los Testigos de Jehová. Hace un par de semanas o así, más o menos, yo descubrí uno en el trabajo donde yo estoy, que es Testigo de Jehová, justamente, sin ir más lejos. Entonces, es muy raro que no hayáis hablado alguna vez con uno de ellos, sobre todo porque ellos son muy eficaces a la hora de visitar todos los domicilios. Y si me decís que en vuestra casa no han llamado nunca a un Testigo de Jehová, no sé si creeros, porque realmente en el mundo hay muy poquitas ciudades donde no haya habido una puerta donde no hayan llegado ellos. Ellos hacen mucho hincapié en el proselitismo y en la evangelización que ellos entienden, tal y como ellos lo entienden, ¿no? Entonces, eso sí que lo sabemos todos, no creo que esté descubriendo nada nuevo. Eso es una de las características que ellos tienen. Son muy proselitistas y además son muy agresivos a la hora de evangelizar, De hecho, siempre es difícil hablar con un sectario, pero en el caso de los Testigos de Jehová, quizá ellos tengan la preeminencia. Son muros cerrados, Son muy persistentes, correcto. Bien, pues a la hora de abordar la doctrina del pecado se me ha ocurrido hablar de ellos, porque Juan aquí aborda el tema de la doctrina de la expiación. Si habéis estado atentos, Gabriel ha estado leyendo acerca de la eficacia de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, habla del poder de su sangre, habla de la doctrina del pecado. Evidentemente tenemos el problema y tenemos la provisión, el abogado, como dice Juan, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Y esto es, aunque oigáis un lenguaje, vamos a decir, parecido en el entorno de los Testigos de Jehová, en realidad para ellos estas enseñanzas son completamente extrañas, porque en última instancia, aunque sí que podéis oír hablar a los Testigos de Jehová de que Jesucristo murió por nuestros pecados y todas esas cosas, en realidad vais a ver hoy, o vamos a tratar de ver, cómo ellos en el fondo al final niegan esas doctrinas. Y yo para eso, a mí lo que me gustaba era presentar un material que sea de ellos, para que no sea algo teórico, no sea algo que sea sencillamente de los que predican en contra de los Testigos de Jehová, sino que sea algo que podamos nosotros deducir más bien, en base a lo que ellos mismos dicen. Y para eso yo tenía en casa pues un folleto desde hacía muchos años, que no sé cómo llegó a caer en mis manos, y por alguna razón, el Señor sabe por qué, dijo, no lo tires, porque esa es mi primera intención siempre,
Yo es que soy muy tirón, porque siempre me falta sitio en casa y entonces siempre... Pero como era pequeñito el folleto, al final lo guardé. Y al final, pues el Señor, supongo que es para que yo lo compartiera hoy con vosotros, porque ya digo que tiene muchos años. Y este es un folleto que podía haber caído en cualquiera de vuestras manos y se puede leer así, muy superficialmente, incluso... y ya extraer algunas cosas que chirrían, si tenemos un mínimo de formación bíblica, que es de lo que se trata aquí, ¿no? Bien, a la luz de lo que ha leído ahora en Primera de Juan Gabriel, en cuanto a la doctrina del pecado, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, pues veréis enseguida cómo surgen discrepancias. A ver, yo os voy a leer por encima el folleto, evidentemente no lo voy a leer entero porque ya sabéis que vamos muy mal de tiempo y además es que no da tiempo, hay muchas cosas que podemos compartir, entonces hay que priorizar un poco. Pero también me gustaría hacer referencia, aparte del folletito que ellos tienen, que me llegó a mis manos, pues tienen esta revista, que todos habréis oído hablar de ella, Despertar. Hay otra que todavía tiene más tiradas, que es la de La Atalaya, que es la primera quizá que ellos, el señor Russell, digo el señor Russell, pues, el timador Russell más bien habría que decir, pues, y timador por varias razones, ahora lo veréis. Pues hay una revista que se llamaba en su tiempo, él nació sobre 1852 o por ahí, si no recuerdo mal. Y él empezó con una revista que se llamaba La Atalaya de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Creo que me ha salido todo, más o menos es un nombre muy largo y al final se ha resumido como La Atalaya, y es como lo conocemos todos hoy día. Y aunque no seamos testigos de Jehová, porque él empezó con una tirada de 6.000 ejemplares, más o menos, he leído por ahí, y... bueno, no hace demasiados años ya se hablaba de una tirada de unos 17 millones de ejemplares al mes, nada menos, aparte de esta otra revista que tengo en mi mano que hablaba de una tirada de unos 15 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen mucho poderío económico y además una gran insistencia evangelizadora, aunque sea el evangelio que ellos traen, que es otro evangelio, y en la que son muy persistentes. Y es muy difícil que no nos llegue algo de ellos. De hecho, yo no me he tenido que esforzar mucho para que estas cosas cayeran en mis manos. Y son las que me gustaría analizar con vosotros, un poquito, para que conozcamos un poco de qué va esto, de los testigos de Jehová. ¿Vale? Bien. En realidad, para ser sinceros, esta revista de Despertar, había cosas que podríamos suscribir nosotros. Hay cosas que no están nada mal, están bien. Y esto forma parte de la sutilidad que ellos tienen. Porque mezclan verdades con mentiras. Y esto es lo peligroso de la secta de los testigos de Jehová. Hay otras que se les ve más enseguida venir, porque es que es tan evidente pues que se les ve venir. Pero los testigos de Jehová es que mezclan muchas veces. Ya os digo que incluso podéis oír hablar de ellos decir que Jesucristo murió por nuestros pecados, cuando en realidad, si vamos a las fuentes y a las enseñanzas originales de Carlos Russell, o Charles Taze Russell, que se llamaba, pues veréis cómo esto es negado de lleno, Y para que veáis que no exagero, pues aquí tengo una fuente, por ejemplo, en la que, ya que hemos empezado con la doctrina del pecado, que Juan nos habla aquí en Primera de Juan, él llega a decir que él no murió realmente por todos los hombres, que en realidad, os leo literalmente, una vida perdida podía redimir a otra perdida, pero no más, que una vida muere por otra, pero no por todas las del mundo, como ha leído Gabriel en el versículo 2 del capítulo 2. ¿Qué quiere decir cuando nosotros leemos en el versículo 2 que Él es propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesucristo murió en la cruz era para salvar a todo el mundo, porque eso es lo que dice aquí, sino también por los de todo el mundo. ¿Es eso lo que quiere decir? Por tanto, no existe el infierno. Si eso es así, si Jesucristo murió para para salvar a todo el mundo, no existe la condenación. ¿Es eso lo que quiere decir? A eso le atraía mucho Carlos Russell. Eso le gustaba mucho. Porque él no podía soportar la doctrina del juicio y del infierno. Él, en realidad, nació en el seno de una iglesia presbiteriana. Que, como sabéis, una iglesia presbiteriana, la mayoría de las doctrinas que nosotros creemos, ellos también las creen. Lo que nos distingue de ellos un poquito es la organización de la iglesia. Ellos tienen presbíteros, nosotros pues tenemos los diáconos y todo eso. Pero básicamente las doctrinas son esas. Pero él era de una familia que asistía a una iglesia presbiteriana. Y no le casaba mucho la enseñanza del infierno ni del juicio, nada de eso. Luego se pasó, cuando era jovencito, a una iglesia congregacional. Y de ahí
que ahí también se seguía enseñando acerca de la doctrina del juicio y del infierno, pues un día pasando por ahí, me imagino yo, se encontró con una pequeña iglesia adventista y entró. Y ahí sí que se niega básicamente la doctrina del infierno, y entonces eso ya le atrajo más. Y entonces ahí quizás pues es cuando él empezó a estudiar muchas horas el libro de Daniel y de Apocalipsis, nada menos, libro de Daniel y Apocalipsis. Y él empezó a hacer hincapié en las doctrinas de la segunda venida y la negación de la doctrina del juicio. Buscaba la manera de hacerse un grupo que empezara a seguir esas doctrinas que él empezaba a elaborar, y de hecho lo hizo. Salió de la iglesia y se hizo un grupo aparte, allá por 1870-72 por ahí, y empezó unos poquitos seguidores que empezaron a asistir a esas clases particulares, podríamos decir, que es como empezó realmente a cuajar esta secta. Y ya podemos estar empezando a oír hablar de el grupo de los ruselitas, porque los testigos de Jehová, ni siquiera el día de Russell se les conocía como los testigos de Jehová, se les conocía como los ruselitas, como los estudiantes universales de la Biblia, de no sé qué, tenían muchos nombres. Y de hecho tenían muchos nombres porque siempre iban cambiando de nombre, porque como veréis, Russell pues tuvo problemas con la justicia, y tenía un testimonio bastante negativo. Un pastor bautista llamado Reverendo Ross, de hecho, pues llegó a denunciarlo por charlatán, porque él se arropaba a una autoridad y empezaba a engañar a la gente, y además él timaba. Os he dicho antes que era un timador, y es que era timador, porque él vendía trigo milagroso, vendía panaceas para curar el cáncer, para curar la apendicitis, para curar no sé qué, y había gente que pues iba a él y le daba el dinero, y además convencía, sobre todo a las mujeres, yo no sé por qué, las mujeres sois más sensibles por lo que sea, pero él sobre todo convencía a las mujeres en el lecho de la muerte para que donaran todo su dinero para la obra de la evangelización y todo eso, y lo conseguía. Russell no tenía podríamos decir, la educación básica de su época, no sé cómo se llamaba, pero no tenía un pelo de tonto, eso sí, y además hablaba con mucho fervor, tenía una buena presencia, y entonces atraía a la gente. Esto es una característica de los líderes sectarios, pero en realidad estamos hablando de un anticristo, ahora estamos hablando de un anticristo del siglo XIX, que se oponía a Cristo, que Juan lo llama claramente, en su época los llamaba anticristos, y los anticristos están en el último tiempo, como dice en el capítulo 2, a partir del versículo 18, y podemos seguir hablando de anticristos hoy día. Y hoy os estoy hablando de un anticristo que era él, el fundador de los testigos de Jehová, Carlos Roosevelt, que luego tuvo sus seguidores. Él, cuando fue llevado a juicio, más bien promovió él el juicio. El reverendo Ross lo acusó de charlatán, y entonces el Russell llevó al reverendo Ross a juicio por difamación de su buen nombre y todo eso. Y entonces en el juicio resulta que le salió el tiro por la culata, porque lo perdió. Porque él decía que él sí que tenía autoridad y que sabía griego, que podía interpretar las escrituras. Le presentaron el alfabeto griego y no sabía leer ni la primera letra, o sea que... Y esto es una característica, por ejemplo, a la hora de traducir la Biblia de los testigos de Jehová, que sin ningún fundamento se han puesto a traducir la Biblia en base a una Biblia católica inglesa, para lo cual ellos la han tomado de base, y luego con algunas cosas un poquito raritas, como si os da tiempo, no sé si va a dar tiempo, os puedo poner un vídeo que tengo ahí, que habla incluso de influencias esotéricas. Aunque ya me decía Rosita la semana pasada que ellos huyen de lo... Pero bueno, Russell no huía de lo esotérico, para nada. De hecho, él en alguna parte se declaraba masón, aunque esto no está dentro de la polémica. Pero, perdió el juicio, y luego también pues su mujer lo abandonó, al cabo de los años obtuvo el divorcio de él, en fin, tenía un testimonio malo, y los ruselitas de hecho tenían un mal testimonio, tenían que ir cambiando de nombre. Cuando murió Russell, hubo un juez, que era seguidor de él, que heredó una grave crisis de los testigos de Jehová. De hecho, por ejemplo, Russell profetizó que el Señor Jesucristo en su segunda venida vendría en 1914, cosa que no se cumplió. Muchas profecías de los testigos de Jehová acerca de la segunda venida, porque no ha sido la única, pues evidentemente han sido fallidas. Aún estamos esperando que el Señor venga, pero nunca ellos se han preocupado por hacer una disculpa pública ni nada de eso. Pero lo que sí que hizo Russell, por ejemplo, el juez Rutherford, al heredar la crisis, parte de esa crisis venía en base a esto, por ejemplo, de que en 1914 no vino Jesucristo. Pues lo que han hecho los testigos de Jehová en realidad es reinterpretar esas profecías. Y si vosotros seguís un poquito, si tuviera la pizarra os lo haría,
la escala del crecimiento de los testigos de Jehová es espectacular, a pesar de fallar todas sus profecías. Sí que es verdad que cuando llegan las fechas que ellos profetizan la venida de Jesucristo, hay un declive de gente que se decepciona y los abandona. Pero nunca la caída es tan grande como el aumento que han tenido antes de profetizar el aumento. Lo que hace el aumento, el anuncio de la profecía, es inquietar a la gente, asustarla de alguna manera, puede ser una explicación para entender el aumento que ellos tienen cada vez que profetizan, aunque fallen. Y luego, pues, cuando veis todos los años en conjunto, veis que la escala crece en los seguidores de los testigos de Jehová. Hoy podemos estar hablando tranquilamente de millones de personas que son testigos de Jehová. Nada más que en España se estiman que hay unos 90.000, pero este es un dato un poco desfasado. Esto es una fuente que yo encontré de hace ya varios años y no he encontrado una fuente que sea actual. Como podéis imaginar, pues tampoco es fácil obtener esas cifras. Pero lo que sí que podemos tener bastante certeza es que hoy estamos hablando de millones de personas que siguen a este falso maestro, o los seguidores de estos anticristos, podemos decir sin complejos, en base a Primera de Juan. Yo tenía aquí una relación de algunas de las profecías que ellos tienen incumplidas, y muy por encima os las puedo leer, pero no vamos a detenernos porque me gustaría que viéramos muchas más cosas, ¿vale? Para tener por lo menos una vista general de lo que ellos creen y cómo niegan algunas de las doctrinas que justamente Juan apunta en la primera epístola de Juan. En 1889, la batalla del gran día de Dios Todopoderoso, que terminará en 1914 con el derrocamiento total del presente gobierno terrenal, ya ha comenzado. El tiempo está cerca. Esa es la publicación de ellos, página 101. Bien, como veis, pues esto no se ha cumplido. En 1917, dicen, en el año 1918, cuando Dios destruya ya no es el 14, cuando Dios destruya la gran mayoría de las iglesias y sus miembros por millones, sucederá que cualquier escapatoria será a través de las obras de Russell. ¿Das cuenta de lo que está afirmando esta frase? Esto me trae a colación el tema de que para ellos nosotros somos la secta de Satanás, la iglesia protestante. O la iglesia católica también es la secta de Satanás. Bueno, ahí ya podemos opinar, pero el caso es que lo que ellos están diciendo es, no solo las demás iglesias, también los gobiernos están sometidos bajo Satanás. Todo el poder, todo el sistema en el que se sostiene nuestra sociedad está sostenido por Satanás. En eso no se equivocan, eso es verdad. Ya el mismo Juan dice que el que no es de Dios es del maligno. Lo veíamos en la primera clase. Pero esa es la razón por la que, otra cosa que sabréis de ellos es, en la época que era obligatoria la mili, ellos no juraban la bandera. Porque la bandera es símbolo de la nación, y la nación era de Satanás. Entonces ellos no querían someterse a eso. También será difícil que a un testigo de Jehová íntegro, pues lo veáis votar en las elecciones, porque eso es participar en el sistema corrupto del gobierno de Satanás y todo eso. Entonces ellos lo que hacen es desechar todas esas instituciones mundanales y apartarse. Y en realidad la única iglesia verdadera es la de ellos, la de los testigos de Jehová. Sin embargo, también tengo otro vídeo, que ellos no tienen ningún empacho en acudir a los juzgados cuando hay alguno de sus intereses que son lesionados. Y en cuanto al tema de las donaciones de sangre, antes que me lo saquéis, yo he escogido este versículo, ya he repartido la hoja, ya habéis visto que he escogido un versículo como eje, ¿no? Pues estarán por ahí. Y si no, pues al acabar la clase me lo decís. ¿Qué os estaba diciendo? De las donaciones de sangre. ¿Por qué ellos se niegan al tema de las donaciones de sangre? Porque en realidad ellos Mira, yo tengo una noticia aquí, porque trato de que sea lo más práctico posible, y estas noticias de este verano, de este verano y además de aquí de Valencia, una noticia en las provincias que hablaba de los testigos de Jehová. El titular decía, hasta las últimas consecuencias, la testigo de Jehová herida en un accidente y que rechaza una transfusión de sangre es un ejemplo de la peculiar interpretación que este grupo religioso hace de la Biblia. Esto está escrito en las provincias de este verano. Y bueno, luego el desarrollo de la noticia dice, y la Biblia dice, esto es el principio por el que ellos rigen sus vidas. Ellos son muy literalistas en muchos aspectos en la Biblia. Y la Biblia dice, sin embargo, otra cosa que es conveniente saber, y yo he tenido algún hermano que ha venido aquí a la iglesia, lo he visto venir con una Biblia de los testigos de Jehová, era inmigrante en realidad, pero venía con una Biblia de los testigos de Jehová, y esa Biblia tenemos que saber que es una traducción corrupta. Está toda enfocada a quitar, deformar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo, por cierto, ya que se ha predicado esta mañana del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo para los testigos de Jehová no es Dios, no es una persona, es una influencia, es una energía divina. Esto es una cosa que es mística también. Como veis,
Si os dais cuenta, alguna de las cosas que os voy a apuntar, debajo está el soporte místico. Bueno, pues esta influencia divina es el Espíritu Santo para los testigos de Jehová, y Jesucristo no es Dios. Los testigos de Jehová lo que enseñan es que Jesucristo es, eso sí, la criatura más exaltada, eso sí, pero no es Dios como Dios Padre. Está sometido al Padre. Ellos malinterpretan y además te sacan textos de la Biblia cuando dice Jesucristo que Él se somete al Padre, pero está hablando de su ministerio terrenal, pero también en su ministerio terrenal dice que Él es uno con Dios, que no hay inferioridad respecto de Él. Pero los testigos de Jehová lo que enseñan es que Jesucristo fue la primera criatura creada por Dios, después creó el mundo. Eso me recuerda el olvido quizá malintencionado, podríamos decir, que ellos tienen nada más empezar la Biblia, de cuando habla de que en el principio Dios creó, y creó no a Jesucristo, sino creó la creación, ¿no? Pero bueno, ellos no sé cuántos principios tienen, pero el caso es que para ellos Jesucristo es la criatura más exaltada, es casi podríamos decir como es un ser divino, pero no es Dios, en realidad no es Dios. Sin embargo, curiosamente sí que le rinden adoración. En cierto sentido, eso casi los empuja al politeísmo, aunque ellos afirman que ellos solo creen en Jehová. Pero para ser consecuentes con sus enseñanzas, Jesucristo es divino, pero no es Dios. Sin embargo, lo honran, pues están muy cerquita de contradecirse. En realidad hay bastantes contradicciones dentro de ellos. Mirad, el presidente de los testigos de Jehová en la Comunidad Valenciana se llama Molina. Y respecto de esta chica que se negó a tener una transfusión de sangre, le preguntaron los periodistas, os estoy resumiendo la noticia, porque esto es de aquí a ahora real y es polémico, le preguntaban a Molina que qué es lo que pasaría si ella, en última instancia, admite la transfusión de sangre. Y lo que contesta Molina es, a ver si encuentro las palabras literales de él, afirma que esta entidad religiosa no expulsaría a la joven hospitalizada, para recibir una transfusión de sangre de otra persona, aunque si en su momento decidió vivir siguiendo a rajatabla los preceptos de Jesucristo y ahora no los se acepta, será porque no querrá ser testigo de Jehová. Deja la puerta bien abierta para que ella misma tome la iniciativa. Esto es cierto de aquí, de la Comunidad Valenciana, como veis, diplomáticamente ha sido correcto, está en la era zapateril, digamos, y respeta esa libertad de conciencia de sus testigos de Jehová. Esto no ocurre en otros países, donde claramente son expulsados de las sectas sin más dilaciones. Curiosamente, en Bulgaria, el vídeo que tengo es de Bulgaria, allí sí que aceptan las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, porque han hecho un pacto, digamos, con el gobierno, en el que ellos no son una secta en Bulgaria, y de hecho en Bulgaria no se les tilda de secta, a cambio de que ellos acepten el tema de las transfusiones de sangre. Para que veáis un poquito las contradicciones en las que también ellos incurren. ¿Vas a comentar que la Biblia dice sobre la donación de sangre? Bueno, ¿queréis que entremos en el tema? No iba a entrar en eso. Yo quería decir es que, y la Biblia dice, es el principio por el que ellos se rigen. Y en el tema de las donaciones de sangre, por ejemplo, pues ellos se basan en que la Biblia dice, en Levítico, por ejemplo, en Levítico 17:10, que allí pues no, la sangre, hay que abstenerse de la sangre, ¿vale? Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento también aparece eso, ya sé que os ibais a adelantar a eso. Por ejemplo, en Hechos, en el primer concilio que hubo en la Iglesia, en el primer siglo, sabéis que la recomendación final de Santiago, curiosamente no era Pedro, era Santiago el que, digamos, dijo la última palabra. Esto es un poquito contra los católicos, que no va con nosotros, pero allí se levantó Santiago y dijo, bueno, pues a los hermanos que están, los que, digamos, pertenecen del mundo gentil, que no se les circuncide, porque ese era el tema por el que básicamente se instituyó el primer concilio. Estaba habiendo un problema en la Iglesia en cuanto a la incorporación de los no judíos, y había una cierta incompatibilidad en algunos judaizantes que eran cristianos y sin embargo no podían dar el salto de abandonar la ley de Moisés, la ley ceremonial, digamos, levítica. Ellos trataban aún de aferrarse a lo antiguo con lo nuevo. Cuando el Señor Jesús nos enseñó que si ponemos un parche viejo en un trapo nuevo, pues nada, la cosa no aguantará mucho tiempo. Y eso es lo que pasó en la Iglesia, de hecho. Bueno, pues curiosamente y para sorpresa digo, para el lector que no conozca mucho el trasfondo histórico del primer siglo, pues uno podría pensar que el primer concilio terminaría hablando de una gran reprimenda hacia los judaizantes
en el sentido de que los judíos no tenían que circuncidarse, y además que el tema de lo de la sangre, pues que tampoco, que también había quedado abogado. Que es que a veces se me traba la lengua. Pero no ocurrió así, ocurrió que sí que es cierto que se les permitió que no se circuncidaran, pero también dice que se abstuvieran de sangre. Esto, entonces, urge otros textos bíblicos para interpretarlo, porque sabéis siempre que es muy peligroso coger un solo texto de la Biblia y sacar una enseñanza de ahí, que es lo que hacen los testigos de Jehová, por ejemplo, o lo que hacía Russell, o lo que hacen todas las sectas. Bien, pues si fuéramos al contexto del primer concilio, sin salirnos de ese capítulo que os he dicho, el capítulo 15 de Hechos, os daréis cuenta que eso, junto con otros textos que os apunto y que no vamos a entrar porque si no se nos va la clase, Primera de Corintios 10:27, Primera de Corintios 8 y Romanos 14:15, está hablando también de la condescendencia que hay que tener hacia el débil. Es decir, yo, de lo sacrificado a los ídolos, puedo comer tranquilamente, pero si por la conciencia de este que es más débil va a servirle de tropiezo, me abstendré. Y eso es lo que ocurrió cuando terminó el primer concilio. No es que estaba diciendo que los judíos tenían razón, pero tenemos que meternos en la piel de los judíos y os daréis cuenta de que ellos, que eran el pueblo de Dios, escogido desde el principio, desde Abraham, y les había sido dada la ley de Moisés por mano de ángeles y todo lo que queráis, en realidad era un cambio drástico totalmente, y eso tenía que ser paulativo para ellos. De hecho, aún lo están asimilando, ya veis cómo están, en Israel todavía hoy día. Y Santiago y la Iglesia en el primer siglo decidieron que habría que tener un poco de cintura con ellos, en ese sentido. Y esto no es una hacer a vista gorda ni nada de eso, sino que es por amor a ellos, los gentiles pues tenían que abstenerse de eso, de lo sacrificado a los ídolos, podríamos decir, en este caso de lo de sangre, ¿vale? Pero los testigos se han quedado arraigados en eso, nada más, son literalistas en esta enseñanza. Por eso nosotros comemos morcillas tranquilamente y sabemos que al Señor no le desagrada eso, pero no por otra cosa. Bien, pero seguimos. Yo os estaba diciendo la interpretación peculiar de la persona de Jesucristo que tienen los testigos de Jehová. Ya Juan dice en su primera epístola que él murió por los pecados de todo el mundo. Y me habéis eludido la respuesta. ¿Qué está diciendo? ¿Que ha muerto para salvar a todo el mundo? Es decir, que todo el mundo va a ser salvo. Esto le gustaría mucho a Russell. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la potencia de la obra salvífica de Jesucristo es suficiente para borrar todos los pecados del mundo. Eso sí, pero no quiere decir que lo vaya a hacer. Porque para eso sabéis que es necesario el arrepentimiento. Y de hecho, un poquito antes Juan lo dice, si incluso el creyente cae en pecado, tiene que arrepentirse para restablecer esa comunión. Y esa comunión es posible restablecerla no en base al arrepentimiento en sí, sino porque la sangre de Jesucristo cubre los pecados. Ese es el punto, el acento que para los testigos de Jehová es completamente extraño esto. De hecho, la cita que os he leído antes, de que la sangre de Jesucristo solo cubría la de Adán, porque una vida es por una vida, pero no por todas las del mundo, obvia evidentemente este pasaje de Primera de Juan que estamos estudiando. Os termino de leer, pues no sé si lo he terminado de leer. Una vida perdida podía redimir a otra perdida, pero no más. El hombre perfecto, el hombre Cristo Jesús, daos cuenta cómo hace acento ahí en el hombre Cristo Jesús, que redimió al caído Adán, no podía haber dado un rescate por todos. Y esto lo encontramos en Estudio de las Escrituras, tomo 1, página 135. ¿Qué es esto del Estudio de las Escrituras? Es la superbiblia de los testigos de Jehová. Porque lo que hizo Russell es una serie de 6 tomos, nada menos, de sus propias conclusiones, sus propios estudios, su propia reelaboración de la doctrina bíblica. Y en esos 6 tomos, él mismo afirma que es como la Biblia, pero ordenada por temas. Y además, estas son palabras suyas, os puedo dar la cita si queréis, él llega a afirmar que si un verdadero creyente que conoce la palabra de Dios, la Biblia, la de verdad, obvia esta obra suya de los estudios de las Sagradas Escrituras hechas por él, al cabo de 2 años permanecerá en tinieblas. Y al contrario, si ignora completamente la Biblia, pero se dedica a estudiar su obra, el estudio de las Sagradas Escrituras, permanecerá en luz. Eso es lo que él llega a afirmar. Por tanto, es la importancia que ellos tienen. Otra característica de las sectas: casi siempre complementan la Biblia, cuando no la anulan completamente, por otro libro que está al mismo nivel o incluso superior. Bien, esto lo vais a ver en varias sectas que veremos a lo largo de
estas clases que vamos a tener. Bueno, este es un ejemplo, el de los testigos de Jehová. Aparte de su mucha literatura que generan, ya os he enseñado los ejemplos de las revistas de Atalaya y de Despertar, pues ellos tienen, digamos, esta otra, los estudios de las Escrituras, 6 tomos. Bien, la Biblia de los Testigos de Jehová. No me gustaría terminar la clase sin alguna referencia, por lo menos, a la Biblia de los Testigos de Jehová, para que nos quede grabado, porque yo sé que luego se olvidan muchas cosas de las que compartimos, pero por lo menos que os acordáis siempre de que la Biblia de los Testigos de Jehová es incluso contradictoria, no hace falta ni siquiera ir a la nuestra para demostrarles que son unos corruptos, digamos, que han corrompido la palabra de Dios, porque se les puede pillar con su propia Biblia, ¿no? En concreto aquí lo que se nos narra, yo tengo aquí una serie de versículos que no hacen justicia a la traducción de los textos originales, que ellos han traducido como han querido para fomentar las doctrinas extrañas que ellos tienen, respecto de la persona del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo, por ejemplo. Mirad, traducción de los Testigos de Jehová, Génesis 1:2, nada más empezar la Biblia. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro, y la fuerza activa de Dios, eso es el Espíritu Santo. Nuestra Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la... No, ellos no. Más textos corruptos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, nada más empezar también. En el principio la palabra era, coma. Es muy famoso el tema de las comas en los Testigos de Jehová, porque sabéis que cambiar una coma de lugar, pues la cosa cambia mucho el sentido. Bueno, en el principio, esta es la versión de ellos, en el principio la palabra era, coma, y la palabra estaba con Dios, coma, y la palabra era un Dios, con minúscula, por supuesto. En realidad, Juan 1:1, lo que dice de verdad es que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es Jesucristo. Si leéis un poquito más adelante en el capítulo 1, el verbo es Jesucristo, ¿vale? Por tanto, Jesucristo es Dios. Bien, hay muchos más, pero me voy a saltar porque si no... Pero hay uno que me llama mucho la atención, que es el que a mí más se me quedó, que es, a ver si lo encuentro, el que se encuentra en Hebreos 1:6. En Hebreos 1:6 podemos leer que todos los ángeles le rindan homenaje, hablando de Jesucristo. Y traducen ellos le rindan homenaje. No es correcto. La palabra original del griego es proskuneo, y proskuneo se traduce siempre por adoración. De hecho, y esta es una de las contradicciones que en su propia Biblia tienen, esa misma palabra la encontramos en Juan, cuando el Señor dice que Dios busca a los que le adoren en espíritu y en verdad, Dios Padre busca a los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, proskuneo, la misma palabra, y ellos traducen adoradores, porque se está refiriendo a Dios Padre. Sin embargo, la misma palabra, proskuneo, la traducen como homenaje cuando habla de la figura del Señor Jesucristo. Esto es para reforzaros un poquito la idea de la corrupción que tiene la Biblia de los Testigos de Jehová y cómo hacen hincapié en denigrar o deformar la naturaleza divina que tiene nuestro Señor. ¿Vale? Dígame usted, señor Juan. Cuando yo estaba en la iglesia de Grau, sí, pues en el puerto habían algunos testigos de Jehová. Entre ellos me hice amigo de algunos de ellos que eran guardamuelles. Y uno de ellos, pues, tenía que hacer un regalo a un médico que había tenido su mujer y una Biblia que él le había prometido. Y vino a buscarme a mí a decirme que si yo, por favor, le podía comprar una Biblia. Sí, pues no la regalan, claro. La iglesia nuestra para que se la regalara a aquel otro. Por eso te digo que algo habría en la nuestra que no estaba en la suya. Ya. Cuando él vino a pedirme la Biblia. Y eso, otra cosa que me ha recordado es que ellos no suelen regalar las Biblias. ¿Cómo reconocer una Biblia de los Testigos de Jehová? Pues miráis en las tapas y no dice nunca Biblia de los Testigos de Jehová. No son tan tontos, la verdad. Pero sí que es verdad que hay la editorial Watchtower, yo siempre lo digo mal, Watchtower, o la Biblia del Nuevo Mundo, por ahí podéis reconocer que es una Biblia de los Testigos de Jehová. Y si no, pues vais a las citas que os he dicho, por ejemplo, buscáis en Hebreos y veis, si dice le rindan homenaje, ya sabéis que es la de los Testigos de Jehová, sin necesidad de mirar siquiera la contraportada, ¿vale? Bien. Lo que digo yo es que de todos los que hay, los más pesados son ellos. Sí, bueno. Pero eso tiene su razón de ser. ¿Por qué en realidad pensáis que tienen tanto éxito? Porque una es que son muy insistentes, otras que confunden mucho verdades con mentiras. Pero ya. Y luego está el tema de que en realidad ellos están muy bien entrenados. Podríamos aprender algunas cosas de ellos, Están muy bien entrenados en la escritura. De hecho, exactamente.
Una cosa, el Molina este que os he dicho llega a declarar en el artículo que ellos se reúnen 5 veces a la semana, no quiere decir 5 días distintos, a lo mejor en un día se reúnen 2 veces, pero esas 5 veces que se reúnen a la semana no es para nosotros como nosotros hacemos en el culto. Ellos en sus reuniones, en los salones del reino, que le llaman, en sus reuniones, más que adorar a Dios lo que hacen es estudiar los pasajes en los que tienen que entrenarse para luego ir y predicar y convencer. Porque, y esto es lo que me gustaría subrayar sobre todo de los testigos de Jehová, la salvación de los testigos de Jehová no es como ha leído Gabriel en Primera de Juan en base a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, sino en predicar mucho y traer muchos a los testigos de Jehová. Es una obra es una salvación basada en las obras, en el fondo y en la forma y en todo, No es en base a... En realidad Jesucristo no niegan que murió en la cruz, pero murió en la cruz, esto es una reinterpretación que ellos hacen, para darnos ejemplo. Eso sí, y esto también es muy gnóstico, El gran iluminado, el señor maestro de Galilea, viene a introducirnos en el camino de la salvación. Bueno, pues para los testigos de Jehová, el Señor Jesucristo lo que fue es una vida ejemplar y murió en la cruz dando su vida por nosotros para darnos ejemplo. Y de hecho en la revista del Despertar que yo me leí mientras comía en el trabajo, pues me la iba leyendo, y iba subrayando lo que me iba chirriando, y eso es una de las cosas que más me tocaba ir subrayando, porque ellos hacen mucho hincapié en las obras. Hay un apartado que me gustó mucho, por ejemplo, es cuando abordan el tema histórico. Podemos confiar en la Biblia, qué gran paradoja, porque hacen un buen artículo en cuanto a la autoridad de la Biblia y todo eso, cuando ellos mismos son los que corrompen la Biblia. Pero en cuanto a lo que podemos leer por lo menos en este número, en cuanto a la Biblia, pues ellos hablan en cuanto a la inspiración divina, todo eso está muy bien explicado y está bien, Incluso hay algún ejercicio aquí atrás que me encontré para jóvenes, porque hay que esperar al matrimonio, no sé qué, pues está muy bien. Sacan textos de la Biblia y saben usarlos bien. Hay estudios bíblicos de los testigos de Jehová que están bastante bien, Por eso os hablaba de la sutileza que ellos tienen. Pero cuando llegué al apartado, por ejemplo, testimonial, pues aquí es muy evidente. Hay otra cosa que me llama mucha atención. Ellos nunca hablan de fechas antes de Cristo. No tiene la importancia de Jesucristo, aunque ellos dicen que tengan mucho y que son muy testigos de Jehová, aunque Jehová no es Jesucristo, evidentemente, porque si no... Ellos hablan de la fecha, por ejemplo, en el año 612 o 632, porque esto de la caída de Nínive ellos lo ponen en el 632, cuando la mayoría de los historiadores lo sitúan en el 612, pero eso nos apartan. Habla de la caída del imperio de Asiria y todo eso. Pero bueno, ellos hablan del 632 antes de nuestra era común. A.E.C. No ponen A.C, que es antes de Cristo. Ellos hablan antes de nuestra era. Esto me llamó la atención. Pero mirad, en el apartado testimonial, que yo iba a eso. Mira, aquí habla, por ejemplo, del tema de todos los problemas que tenemos en el mundo originados en el Edén. Y fijaos, para lo cual la solución vendrá el reino mesiánico. La solución no es el reino mesiánico, no es la llegada del reino mesiánico. La solución es la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Ellos hablan aquí de que realmente Dios se valdrá de la venida del reino mesiánico para solucionar los problemas del mundo. No, eso no soluciona, eso es la consecuencia, si acaso. Pero la solución viene por la vía de la sangre de Jesucristo. Por eso he escogido yo ese versículo que tenéis ahí en las hojas de apuntes. No por el tema de las transfusiones de sangre, no tiene nada que ver. El tema de las transfusiones de sangre con el pasaje que estamos viendo en Primera de Juan. Sino que el pasaje que estamos viendo en Primera de Juan es para hacer hincapié en la doctrina de la expiación de Jesucristo. Y además, cuando habla Juan de la doctrina de la expiación del Señor Jesucristo, no vamos a poner el vídeo, pero bueno, lo que sí que hace es puntualizar de que en base a eso podemos estar hablando de un Dios que es fiel y justo. No dice de un Dios fiel y misericordioso, un Dios fiel y amoroso, o un Dios fiel y bueno, y ni nada de eso. No. La sangre de Jesucristo hace que Dios nos tenga que perdonar. ¿Por qué? Porque lo hace en base a la obra de Jesucristo, en base al poder de la sangre de Jesucristo. No es por nuestros méritos, no son por obras, nos dice la Biblia en muchas partes. Es en base a la gracia de Dios y en base a la sangre de Jesucristo que nosotros hemos sido expiados. ¡Ojo! También este pasaje nos habla de la doctrina de la expiación, que no de la doctrina de la santificación. Porque una cosa que hay que señalar en este pasaje de Primera de Juan es que tenemos que leer atentamente que Juan en el versículo 9, por ejemplo, está hablando de pecados en plural. En el versículo 7 está hablando de también pecados en plural. Él está hablando en todo el contexto en pecados en plural. Incluso en el versículo 7, que dice que nos limpia de todo pecado, en realidad se está refiriendo a pecados. Nos está limpiando de los pecados. Porque la sangre de Jesucristo no nos limpia del pecado en singular. El pecado es la naturaleza. Y eso ha de ser crucificada, puesta en la cruz, condenada.
y lo que nos limpia es de los pecados, de eso sí que nos limpia. Entonces, lo que nos habla es de la doctrina de la expiación, pero de la doctrina de la santificación nos hablará más adelante. La doctrina de la santificación viene como consecuencia de la unción que recibimos, viene como consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo no nos santifica, nos expía, que es distinto. Primero, salda cuentas con el pecado, lo clava en la cruz el Señor. Entonces puede hablar de que perdona nuestros pecados, pero jamás perdona el pecado, la naturaleza pecaminosa de Dios a nadie. La condena en la cruz, ¿vale? Por eso sabemos que la salvación no es por obras, como hacen los testigos de Jehová. No por imitar a Jesucristo es nadie salvo, porque la naturaleza pecaminosa sigue en él, y eso va a ser condenado. Y si no se aferra a la obra salvífica de la cruz, será condenado por muchas ONGs que funde y muchas cosas buenas que haga. Porque eso es no reconocer el problema del pecado que tiene. Bien, cerramos paréntesis y vamos concluyendo la clase. Pero ya veis que os he dado material para que ahondemos aún más en este pasaje de Primera de Juan, en base a cosas que hemos contrarrestado con los testigos de Jehová. En la hoja que os he repartido hay otras doctrinas extrañas que no nos da tiempo a abordar, pero también habla de que la venida del Señor Jesucristo, esto es lo que hizo el juez Rutherford, porque me he quedado antes diciéndolo, la doctrina de... Cuando llegó el juez Rutherford, cuando murió Russell, la crisis que heredó parte era en base a que no había venido Jesucristo en el 1914. Y entonces lo que hizo fue reinterpretar esa venida. Y dijo que sí, que había venido, pero en forma espiritual. Y de hecho Jesucristo ahora está aquí, ya de forma espiritual. Y eso de que todo ojo lo verá y todo eso, pues parece que pasan de puntillas en ese texto. Eso cuando los ángeles le dicen a los discípulos, ¿qué hacéis mirando ahí arriba? Igual que lo vais a ascender, vendrá y todo ojo lo verá y todo lo que sea. Pues no, para ellos no, eso no lo vemos porque ha venido en forma espiritual. O sea que Jesucristo ya ha venido en su segunda venida. Ellos no han fallado en su profecía. Bien, otra cosa que hizo Rutherford es cambiar un poco el enfoque evangelístico que iba en la época de Russell, el fundador, porque en la época de Russell eran los líderes, era él y sus generales, digamos, los que predicaban a los demás. Lo que Rutherford muy hábilmente hizo es universalizar la capacidad de los creyentes para evangelizar. Por eso ahora todos llaman puerta a puerta, cualquier creyente del Testigo de Jehová predica, eso no era así al principio. Y otra cosa que hizo Rutherford es cambiar el nombre a los Testigos de Jehová. A partir de la época de Rutherford es cuando se les conoce como los Testigos de Jehová, porque estaban deseando perder el nombre de ruselitas, porque estaban muy marcados y se les pillaba por todos los sitios. Entonces ellos necesitaban cambiarse un poco la cara, y entonces es lo que hicieron en la época de Rutherford. Y luego, bueno, luego llegaron los siguientes continuadores de Rutherford que ya fueron aportando cosas. Por ejemplo, el siguiente lo que hizo fue una gran labor a la hora de impulsar la labor divulgativa, en cuanto a impresión de revistas, información escrita y todo eso. Pero bueno, hay mucha historia ahí. Bien, enseñanzas extrañas y con esto vamos a concluir. La Biblia, pues evidentemente ya os he dicho que la complementan con otros textos y otros estudios de Russell, etcétera, etcétera. Y por supuesto alteran la traducción de la Biblia. Su Biblia se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, como ya os he dicho. Os he puesto siempre al lado un texto bíblico para contrarrestar todos esos puntos que os apunto en el esquema, ¿vale? Para que los meditéis en casa, para que conozcáis más de cerca lo que enseñan y sepáis cómo tenéis que hablar con un testigo de Jehová si se os presenta la ocasión. La salvación, pues imitadores de la obra de Jesucristo y tal. Vida futura, pues ellos niegan el infierno y todo eso. No existe el infierno. Sí que hablan, estos famosos, por eso no podemos terminar sin hacer alusión por lo menos a eso. Es una de las cosas que encontré en el folletito este que os he presentado antes, que yo me tocó subrayar. La doctrina de los 144.000, que es famosa, que se encuentra en el Apocalipsis. Ellos dicen que, bueno, Russell dijo, esto es otra cosa que hizo Rutherford luego para arreglar la cosa. Rutherford dijo que solo habrían 144.000 salvos, se acabó la cosa. Pero se les disparó el éxito. Y entonces, claro, en la época de Rutherford eran muchos más, y dijo Rutherford, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a condenar a más de la mitad de mi iglesia? Pues no. Entonces lo que hizo fue decir que solo 144.000 serían corregentes con Jesucristo, es decir, Jesucristo iba a compartir su reinado con ellos, y el resto, los que no vinieran suficientes tratados de los testigos de todo eso, los que no llegaran al cupo, esos sí que iban a resucitar, pero en la tierra, e iban a ser gobernados por Jesucristo y los 144.000. Esa es la enseñanza básicamente de los testigos de Jehová en cuanto al texto bíblico de Apocalipsis. Bien, para ellos pues hablan de una segunda oportunidad, claro, al negar el infierno, pues sí que hablan de una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad, pues los malos serán completamente destruidos, aniquilados, y los otros pues serán resucitados y podrán aún redimirse si han fallado la primera vez.
Esto, pues ahí tenéis el texto más famoso que hay al respecto, Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad. Luego, su religión es la única verdadera, y luego ahí el punto último que os he puesto, pues en cuanto a la política, instituciones pervertidas de gobierno, lo que os he dicho antes, básicamente. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Si queréis comentar alguna cosita, y si no, ya os he dado material para seguir ahondándolo. Pues yo ahora, si no han sobrado, bueno, pues nos despedimos con una oración y luego los que no tengáis me venís aquí.